Damos inicio entonces al encuentro de pediatría, y en primer lugar va a hablar la jefa del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Gutiérrez, que es Claudia Borgas, y va a hablar de dos temas muy interesantes. Uno es fuga peritoneal en un paciente en diálisis peritoneal, y el segundo tema va a ser duplicación intestinal. Así que, Claudia, te damos la bienvenida y te escuchamos. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de dos temas importantes. Como ya dijo Mabel, vamos a empezar compartiendo. Bueno, empiezo por hemorragia digestiva. ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, es el hallazgo quirúrgico de duplicación intestinal orientado por la centellografía. Se hizo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Bueno, participamos tanto el equipo médico como el equipo técnico. Se trata de un paciente que tiene como antecedente la madre y la abuela con talasemia, una tía materna con drepanocitosis. Cuando nació, al nacer estuvo internado 24 horas por hipotermia, anemia normocítica, normocrómica e hipocromía. Al examen físico, bueno, tenía un peso de 4 kilos 350, una talla de 55,5 y 37,9 centímetros. Lo único que presentaba estaba hemodinámicamente estable, compensado, con palidez cutáneo mucosa generalizada. Lo demás todo bien. El abdomen blando, depresible e indoloro, con ruidos hidroaéreos positivos. Se trataba de un paciente de 2 meses que consulta en el hospital por deposiciones con sangre, anemia, anemizado y un único episodio de deposición con coágulos. Se internó para transfusión, control clínico, diagnóstico etiológico y eventualmente eventual tratamiento, ¿no? Bueno, tenía una hemoglobina de 9,1 al ingreso, que después fue cayendo, llegando a 6,3 gramos de cilitro. Todas las serologías virales fueron negativas, electroforesis de proteína de los padres fueron normales, tuvo un perfil férrico de 42, dosaje de vitamina B normal, BDRL negativo, todos los antecedentes eran negativos. El diagnóstico diferencial, bueno, fue una sospecha de alergia a la proteína de la leche de vaca, una hemoglobinopatía, talasemia, anemia por pérdida, entre otras. Continuó con melena durante la internación con caída de hematocrito. Acá llegó a 6,3, como dije anteriormente. Requirió 6 transfusiones en toda la internación. Al principio, como se sospechó de alergia a la proteína de la leche de vaca, se le dio fórmula parcialmente hidrolizada de vitaminas, ácidos fólicos. El paciente seguía igual, seguía con pérdida de sangre. Bueno, lo que muestra el laboratorio, también alteración solamente en la hemoglobina y el hematocrito, como dije anteriormente. Todo lo demás estaba dentro de los parámetros normales. El paciente seguía sangrando y seguía anemizándose por la edad del paciente. Entre 1 mes a 2 años se pensó en un divertículo de Meckel, en una malformación arteriovenosa o duplicación intestinal con mucosa gástrica, diarrea, infecciones. Bueno, el paciente estaba bien, no se pensaba en una infección. No tenía alteraciones a nivel anal, o sea, todo eso estaba bien. Lo que podría pensarse era en un divertículo de Meckel, una malformación arteriovenosa, y la duplicación intestinal en ese momento la verdad no se pensó. Si no, si te parece, seguimos porque no me atiende, capaz no se dio cuenta, pobre. Claro. No Bueno, seguimos, decime. No, ¿querés que siga yo? digo, para no tener bache. Claro. Bueno, no hay Después, lo que nos olvidamos de decirles es que después van a recibir, cuando estemos terminando, vamos a mandar una encuesta, no, un pequeño examen, en el cual ustedes, cuando hagan las respuestas de eso, van a recibir un
un certificado de aprobación, digamos, y van a tener la posibilidad de tenerlo como certificado del webinar. Entonces, ¿querés que siga yo, Raúl? Sí, yo diría. Bueno, espera, entonces voy a compartir, no quiero interrumpir a Claudia porque venía también su presentación, pero bueno, tampoco quiero tener razón para que no haya bache. Además, lo mío era un aporte a lo que ella iba a comentar, pero bueno, acá estoy. A ver. Si vos vas a adelantar algo... No, no voy a adelantar. Perfecto. No, para nada, porque en realidad lo mío era simplemente un aporte con respecto a casos atípicos de divertículo de Meckel, que justamente tenía que, como ella hablaba de, que iba a hablar de duplicación intestinal, era un aporte pero muy breve sobre casos atípicos de divertículo de Meckel, pero no para nada del tema que estaba hablando ella. Así que si quieren, yo en 5 o 10 minutos esto lo completo, como quieras. Decime vos, Raúl. Sí, dale. Bueno, entonces, para hacer un repaso muy breve del divertículo de Meckel, para recordar que es un vestigio embrionario del conducto onfalo-mesentérico que normalmente su cierre es completo entre el quinto y el séptimo mes de gestación, y que si bien la incidencia es muy baja en la población general, nosotros hemos recibido hasta 10 pacientes en un año, o sea que no es tan poco, no es tan infrecuente el pedido de la detección de divertículo de Meckel, y siempre se da con una relación de varón a mujer de 3:1 prácticamente. Es una vaginación, el Meckel es una vaginación, el divertículo es una vaginación del ilion que se ubica generalmente en el borde antimesentérico del intestino y a 90 centímetros de la válvula iliocecal, que puede presentar mucosa gástrica o pancreática heterotópica en general. En general es gástrica, digamos, pero también puede ser pancreática. Normalmente los divertículos de Meckel pueden durante toda la vida ser asintomáticos y puede ser un hallazgo simplemente intraoperatorio. Y cuando es sintomático puede presentarse con 3 síndromes diferentes, que puede ser el oclusivo, o el inflamatorio, o el hemorrágico. El oclusivo es cuando el divertículo se hace cabeza de invaginación, que es muy poco frecuente. El inflamatorio, que se da en los chicos más grandes y en los adultos, que sería una diverticulitis, y que es indiferenciable, digamos, de una apendicitis. Y el hemorrágico, que es la forma de presentación habitual que nosotros vemos en los chicos, y que se va a tratar de una enterorragia indolora, que puede ser episódica o masiva, que también el chiquito va a presentar anemia oculta en materia fecal, y generalmente se da en chicos de muy buen estado general. ¿Por qué sangra el divertículo de Meckel? Bueno, por la erosión provocada en la mucosa intestinal normal frente a la agresión del ácido gástrico emitido por las células gástricas heterotópicas del divertículo. Dada la localización que tiene, nosotros esperamos ver, ¿no es cierto?, habitualmente, o sea, estas son imágenes típicas de un divertículo, que es lo que todos quisiéramos ver siempre, esa mancha suspendida entre el estómago y la vejiga. En este caso es una imagen focal que está hipercaptando en forma simultánea con el estómago, y que va aumentando, digamos, a medida que pasa el tiempo del estudio. Y que en las imágenes de perfiles, en este caso de ambos perfiles, porque está en forma central, lo vemos perfectamente en la región anterior del abdomen. Estos son los casos que uno no tiene dudas, y digamos, este es otro ejemplo de casos típicos de divertículo de Meckel. Este es en la región paramedial derecha del cuadrante inferior derecho del abdomen,
con la imagen lateral, que es indispensable hacerla a partir de los 20 o 30 minutos, siempre con la imagen en región anterior del abdomen. Esto también es un chiquito que si bien está acá está en el flanco derecho, digamos, pero bueno, en la vista lateral se ve perfectamente. Esto, digamos, acá no caben dudas, pero lo que yo quería mostrarles, este es un paciente que compartido con el servicio del Hospital Garrahan, acá con la doctora Tedesco, que es un paciente que se internó en el Hospital Elizalde por un cuadro de enterorragia severo. Como en ese momento no estaba funcionando el servicio, fue derivado al Hospital de Garrahan para realizarse la detección del divertículo. Entonces, este es un estudio dinámico que en principio no se ve durante media hora. No se ve absolutamente nada, y en las últimas imágenes aparece sutilmente un foco de tenue captación que luego se le practicaron las imágenes estáticas precoces a la media hora, y ustedes ven que esta es la vista anterior, esta es la vista posterior, incluso se ve mejor de atrás que de adelante, y una tenue captación ni siquiera está en la región abdominal anterior, ¿no es cierto? O sea que también era bastante dudoso todo. Luego se le hacen las vistas estáticas tardías a la hora, se va desdibujando la imagen en la vista anterior, en la posterior digamos que seguiría, entre comillas, viéndose, en los laterales ha desaparecido. Este paciente, así todo, dado lo poco probable, quiero avisar que el informe fue dado como que, si bien no era un estudio concluyente para divertículo de Meckel, dejaban la posibilidad abierta que si la clínica lo justificaba, el estudio se podía repetir. Volvió a casa cuna, al Hospital Elizalde, y dado la severidad del cuadro, fue a cirugía. Y esto le muestro que la anatomía patológica fue un divertículo de Meckel constatado, ¿no es cierto? Bueno, este caso, por eso lo quería traer, y acá hay otro caso también, que este es del hospital, que no tiene ninguna de las características de los Meckel habituales, porque no aparece tampoco en forma conjunta con el estómago, sino que aquí, no sé si lo llegan a ver, pero ahora les muestro más grande, una imagen muy sutil, porque esto es el estómago y este es el píloro, una imagen muy sutil como por debajo del píloro, por decirlo de alguna manera, pero lo único que nos llamó la atención fue en la imagen de perfil, del lado derecho, ya que del izquierdo no se veía nada, y terminamos el estudio con esa imagen tenue de captación mínima, que acá se ve más claramente por ahí, están saturadas para que la única imagen, digamos, de gran sospecha era la imagen lateral de abdomen. Y bueno, también fue operado este paciente con el diagnóstico final de divertículo de Meckel. Entonces, lo importante señalar es acá que no hay que dejar, digamos, aunque sean sutiles las imágenes, no hay que dejar de sospecharlo frente a una patología, digamos, relativamente frecuente con este cuadro de enterorragia, ¿no? Indolora, importante. Bueno, la sensibilidad con la centellografía con tecnecio es del 85% y la especificidad del 95%, y esto se puede aumentar, se puede aumentar premedicando al paciente con ranitidina, ¿no es cierto? Porque esto va a hacer que se bloquee la secreción gástrica del trazador. Como falsos positivos hay un montón, hay múltiples. Lo más importante es justamente hablar de la duplicación intestinal, de las malformaciones arteriovenosas o alteraciones genitourinarias, y de los falsos negativos la más importante sería hablar del Meckel, del divertículo de Meckel con ausencia de mucosa heterotópica, que suele ocurrir. Bueno, esto es todo lo que yo quería decir, comentarlo, era un poco a continuación de lo que iba a decir Claudia, así que espero que se haya restaurado, Claudia, para que vuelva con su tema, que era mucho más abierto y completo. No sé, ¿vos te pudiste comunicar, Raúl, con ella? Está acá. Ah, genial. Perdón, pero tuve un problema de conexión.
Me fui. Vuelvo, Todo intento bien, volver, por favor. Perdón a todos. por favor. Con esta radiografía, con distensión colónica y niveles hidroaéreos, se sospecha una suboclusión intestinal. El problema era que todos los estudios fueron dando negativos. Como vemos, la veda y la videocolonoscopía eran negativas, no había evidencia de sangrado, tenía una ecografía normal. Tenía, bueno, para descartar malformación arteriovenosa se hizo un ecodoppler y una tomografía con contraste, que también fueron sin particularidades, pero el paciente seguía sangrando, sí se seguía anemizando, el hematocrito seguía bajando, siempre en buen estado general. El problema era que los cirujanos querían saber de dónde venía el sangrado. Hasta ahí era todo negativo. Con la videocolonoscopía se hizo una toma para biopsia que dio una colectitis crónica inespecífica. O sea, seguían igual. Durante la internación, otra vez presenta otro episodio de melena, se asocia con caída de hematocrito, se piensa en hacer una endocápsula, pero no se tiene. Entonces, como nosotros siempre llegamos un poco tarde, solicitan la búsqueda de mucosa gástrica ectópica con tecnesio 99 para búsqueda de Meckel. Bueno, acá vemos el pacientito cómo sangraba y era una sangre roja bien intensa. No voy a hablar mucho de divertículo de Meckel porque la doctora acaba de decir, pero bueno, es una anomalía congénita gastrointestinal frecuente con una incidencia estimada de un 15 o un 50% en la población general. Que el aporte del centellograma en búsqueda de mucosa gástrica ectópica tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 95% para identificar el bivartículo de Meckel y un alto valor falso negativo predictivo, sobre todo en pacientes que están anemizados, que sería este paciente, cuando hay la presencia de duplicación intestinal o la invaginación que pueden dar falsos positivos. Bueno, se realiza el estudio solicitado, que fue la búsqueda de Meckel. Le inyectamos el tecnesio libre y en la fase precoz ya se ve de manera inmediata el pasaje del radiotrazador a la luz intestinal en la región abdominal inferior, hipogastrio flanco izquierdo compatible con hemorragia digestiva. Y no, por supuesto no se pudo demostrar la presencia de mucosa gástrica ectópica ni descartarla. Con ese centellograma, que en realidad es un centello de hemorragia digestiva, que no fue pedido como hemorragia digestiva, se realiza una laparoscopía exploradora. En la laparoscopía exploradora lo que encuentran es una duplicación intestinal y se realiza una resección del intestino, más de 25 centímetros del hilio terminal que comparte con la pared de dicha duplicación y se realiza una enteroanastomosis. Esa fue la solución al paciente porque no, dejó de sangrar y se estabilizó. La duplicación intestinal es una anomalía congénita rara que puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo del tracto gastrointestinal y las características son presencia de una pared bien desarrollada de músculo liso, un recubrimiento epitelial que representa algunas porciones del tubo digestivo, que puede ser primario heterotópico. La mayoría están unidas a alguna porción del tubo digestivo con o sin comunicación con la luz intestinal. Y el diagnóstico de esta patología habitualmente es intraoperatorio, como fue en este caso. Bueno, como conclusión, el sangrado del tubo digestivo bajo es un problema común en la población pediátrica debido a su diversidad etiológica. La hemorragia digestiva confirmada a través de este centellograma, que fue pedido como un divertículo de Meckel, aún sin ser específico, sigue siendo altamente sensible y aportó información certera para decidir la exploración quirúrgica. Como dije antes, porque los cirujanos no tenían ningún estudio que evidenciara la hemorragia. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me escucharon bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, y ahora voy a presentar un pacientito, otro caso que llegó al servicio a través del servicio de nefrología. Bueno, lo que queremos mostrar es el papel de la centellografía en el derrame pleural como complicación de la diálisis peritoneal.
Este paciente, bueno, como introducción, el derrame pleural es una complicación de la diálisis peritoneal, puede producirse por el paso de líquido de diálisis del peritoneo a la pleura cuando existe una comunicación que puede ser congénita o adquirida en la barrera diafragmática. La diálisis peritoneal no está exenta de posibles complicaciones que pueden ser infecciosas o no infecciosas. Dentro de las no infecciosas se encuentran las fugas de líquido hacia diferentes cavidades, que pueden ser pleural, retroperitoneal o inguinal. El diagnóstico de las mismas se pueden hacer por radiografía de tórax, toracocentesis o centellografía, entre otros. La centellografía peritoneal consiste en la instilación del líquido en el líquido peritoneal de un fármaco marcado con tecnesio 99M. Bueno, el caso que presentamos es un pacientito de 8 años con enfermedad renal crónica en estadio terminal, en diálisis peritoneal trisemanal domiciliaria, secundario a síndrome nefrótico córtico resistente. Este niño está en plan de reemplazo renal y presenta una fuga peritoneal, pleuroperitoneal, que fue sospechado por la radiografía. Con esa radiografía vienen al servicio y nos preguntan si le podríamos realizar una gammagrafía peritoneal. Bueno, esta es la primera placa donde hay una opacidad casi total del hemitórax derecho. La segunda la muestro, pero bueno, es cuando ya estaba resuelta la patología. Pero la primera de la izquierda es con quien vino el pacientito. Lo que realizamos es, llegó a nuestro servicio proveniente de la sala de diálisis, donde se completó el vaciado del líquido peritoneal. A su ingreso le añadimos al líquido de diálisis previamente calentado a temperatura corporal 5 milicuries de nanocoloide de albúmina marcado con tecnesio 99M. Le instilamos en primera instancia 160 centímetros cúbicos del preparado a través del catéter de diálisis y adquirimos imágenes precoces en proyección estática anteroposterior, en decúbito supino de tórax, abdomen y pelvis. Y después, a pesar de que ya en las primeras imágenes se vio la fuga, completamos hasta los 300 centímetros cúbicos y le realizamos nuevas imágenes, sobre todo para descartar otros sitios de fuga. Bueno, estas es las imágenes donde se observa una acumulación anormal del radiotrazador en la cavidad pleural derecha sin detección en el hemitórax izquierdo. Eso confirma la fuga que ya sabían o que ya sospechaban por la radiografía de tórax, termina confirmando con la centellografía. Bueno, como métodos diagnósticos, como dije antes, se puede hacer radiografía, ecografía, resonancia, tomografía con contraste, iodado o la centellografía peritoneal. La radiografía simple de tórax y abdomen puede ayudar, además de detectar fuga pleuroperitoneal, pueden verse obstrucciones intestinales, migraciones del catéter de diálisis, neumoperitoneo, calcificaciones peritoneales. La peritoneografía por tomografía se realiza bajo la infusión de un agente de contraste iodado, lo que es un riesgo potencial de alergia, como todos sabemos, además de las exposiciones a las radiaciones, tanto para el paciente como para el técnico que tiene que estar presente durante la adquisición. La peritoneografía por resonancia se ve más limitada por una cuestión de costos, de disponibilidad, sobre todo en el horario en que se puede hacer, y en este caso el mismo líquido sirve como agente de contraste. Y la ecografía es un método inocuo que puede identificar también alteraciones en la pared abdominal, colecciones intraabdominales, engrosamiento peritoneal, calcificaciones, pero todos sabemos que es operador dependiente y también falta de sensibilidad en comparación con otros métodos. Las ventajas que tenemos con la centellografía peritoneal es que además se puede adquirir imágenes a las 24 horas sin necesidad de aumentar la tasa de dosis absorbida por el paciente. Y también se pueden hacer imágenes pelvianas, imágenes torácicas para descartar, por ejemplo, la fuga a los testículos o a la vagina, como suele ser una posible complicación cuando hay fuga a través de la diálisis peritoneal. Bueno, también
se pueden usar macroagregado de albúmina, de TPA, coloide. Nosotros cuando decidimos hacer este estudio, evaluamos a ver cuáles eran los fármacos que venían usando, y nosotros decidimos usar el coloide porque tiene que ser un radiofármaco que sea de partículas grandes para evitar el paso a través del peritoneo normal, por su disponibilidad, por supuesto, y también por la calidad de la imagen elegimos el nanocoloide. Pero como dije antes, se puede usar albúmina o de TPA. En otros estudios vimos que pueden usar cualquiera de esos fármacos. Bueno, como dije antes, la centellografía peritoneal en el paciente sometido a diálisis es un estudio muy sencillo, muy seguro, y confirmó la fuga peritoneal. Además aportó información para el cambio de terapia, que en este caso obviamente hubo que suspender la diálisis peritoneal y pasar al paciente a hemodiálisis. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Claudia, muy buena tu presentación, excelente. Estos, la verdad que son casos muy particulares, que no se ven todos los días, ni nadie hace estos estudios, ni siquiera en los servicios de pediatría. Así que bueno, muy ilustrativo lo tuyo. Gracias. Bueno, ahora, no, por favor. Quiero presentar a Graciela Gesteiro, que es la técnica de mi servicio, del servicio que estoy a cargo del Elizalde, y que hace muchos años que trabajamos juntas, y quisiera que muestre las técnicas de medicina nuclear en pediatría, con algunos casos de algunos pacientes, y cómo es el manejo que hacemos diariamente, especialmente los técnicos, especialmente ella. Así que Graciela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, nuestra tarea fundamental es tener paciencia. Trabajamos con pacientes pediátricos en los cuales ellos no saben, vienen a nuestro servicio, no saben lo que vamos a hacer. Sí le contamos lo que le vamos a realizar dentro de las posibilidades que tenga ese niño que entiende. Los chiquitos, los muy chiquititos, sí acompañamos, ayudamos a esa mamá y le explicamos primeramente a esa mamá lo que vamos a realizar, el estudio que le vamos a realizar, cómo es. Entonces, y le pedimos sí colaboración. Entonces, siempre decimos que para el manejo del paciente pediátrico hay que tener paciencia, amor, responsabilidad, porque tenemos que ser muy responsables en nuestra tarea, y para cuidar a ese paciente. ¿Cuál es el resultado? Obtener buenas imágenes para un buen informe, ¿sí? Y que el niño salga bien, en forma adecuada, y con un informe que se lo va a llevar al médico que lo solicitó. Nosotros en el hospital trabajamos con pacientes desde muy temprana edad hasta chicos de 18, 19 años. Y depende en cada etapa en que se encuentre ese paciente pediátrico con el que trabajamos, se le habla, se dialoga. Ya les comenté, se dialoga primero con el padre y también con el niño. Y bueno, y ahí vemos nuestra tarea, que la voy a compartir en el video. Aguárdenme. A ver si lo llegamos a ver. Ahí lo estamos viendo, ¿lo ven? Tendrías que compartir pantalla primero, Gra. Sí, ahí estamos. Ahí estamos. Ya estamos compartiendo pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Ahí lo vemos. ¿Ahí lo están viendo? Sí, perfecto. Bien. Bueno, ahí tenemos. Tenemos un Prisma 2000 de 2 cabezales, en el cual siempre protegemos al equipo cuando hacemos estudios, por ejemplo, de salivogramas o los estudios digestivos principalmente. Primero posicionamos al paciente en la camilla. Tenemos 2 tipos de camillas, una más pequeña para los más chiquitos y otra para los más
más grandes, depende del peso de cada uno. Protegemos, como vemos ahí en pantalla, cada cabezal con una bolsa para que no haya fluidos líquidos que contaminen al equipo. También protegemos los dos cabezales, ¿sí? Porque el niño puede en un momento escupir y se puede contaminar el otro cabezal. Cuidamos, en realidad cuidamos ahí el equipo, pero al niño primero lo acostamos sobre la camilla, le colocamos los velcro para sostener, para que no haya movimiento del paciente, ¿sí? Adecuamos a ese paciente y, como dije anteriormente, le pedimos al familiar que nos ayude. Ahí voy a compartir el otro video, ¿sí? Que, como le decía, el familiar tiene que ayudarnos para que ese chiquito no esté lloroso. Incluso le pedimos que lo acompañe, que le dé besos, que lo mime, o le decimos, o ponemos nuestro televisor con dibujos, o si no le decimos al familiar que si tiene algún video de algún muñequito que sea afín a los juegos de él, o algún video de algún animalito, que él esté tranquilo para poder hacer el estudio y que tengamos una buena imagen. Eso es fundamental. El diálogo con el niño y con la mamá va a ser permanente. Ambientamos también la sala, porque hay veces que la sala está fría por el equipo de aire acondicionado, entonces adecuamos la sala, lo cubrimos con la manta, ¿sí? Bueno, lo posicionamos con los cabezales y también tratamos que el chiquito no esté asustado, porque ese cabezal, digamos el 1 y el 2, va a hacer que el niño tenga miedo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es como que le decimos o contenemos a ese chiquito para que no tenga miedo o pánico y se empiece a movilizar, como nos sucede a veces con chicos que tienen pánico de estar ese cabezal cerca de su cuerpito. Y lo que les quería mostrar, este último video, es un chiquito con síndrome de Down, que tuvimos que darle una dosis de yodo para hacer una captación tiroidea, y tuvimos que primero, ese niño cuando viene al servicio, que viene la mamá a solicitar el estudio, vimos que era hiperkinético, que no entendía, a veces no entienden eso las criaturas, entonces dijimos, ¿qué hacemos? Primero hicimos la preparación con el grupo de trabajo, charlamos cómo íbamos a hacer para darle la dosis a ese niño y que no le escupiera y que no nos contamináramos todos con yodo. Entonces dijimos de prepararlo con jeringas de agua, darles a tomar. Le preguntamos previamente a esa mamá que si tomaba jugo, si aceptaba el agua. La mamá nos dijo que el jugo él lo tomaba. Entonces, bueno, le dijimos que trajera juguito para que preparar, juntar el yodo con ese juguito, pero previo a darle la dosis, empezamos a darle jeringas de agua. Jeringas de agua, las fue tomando, no tuvo problema, lo hicimos como un juego, ¿sí? Y después, recién ahí, mezclamos el yodo en una jeringa con el juguito y empezamos, como observan en la imagen, a darle. Yodo estaba en la jeringa de la mano derecha y el juguito en la mano izquierda. Y así fuimos sosteniéndolo y se tomó toda la dosis
para hacer la captación. Y bueno, lo hicimos esperar y a la hora le hicimos la captación. Es paciencia. Así como para los otros estudios lo aplaudimos, él estaba contento, después se fue a jugar, ¿sí? Con los juguetitos que hay en el servicio. Ahí estoy de nuevo. Bien. Y bueno, Genial. así es la tarea que tenemos A diario. grupo, a diario, y bueno, y tratamos de sacar buenos estudios para que se hagan los informes y con mucha paciencia. Esa es nuestra tarea. Bueno, Espero que muchísimas gracias. gracias. Gracias Muchísimas a gracias, ustedes. Graciela. Por Es una nada. forma de demostrarlo, el trabajo que se Sí. hace diariamente. Y no anestesiamos a los pacientes, no. No, Solamente para nada. paciencia, pedimos colaboración todos. Sí, tal cual, es así. Así. Bueno, y finalmente quiero presentar a la doctora Elizabeth Tedesco, que es la jefa del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Garrahan, que nos va a hablar sobre actualización sobre el sarcoma de Ewing. Así que bueno, Eli, bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Ahí voy a compartir pantalla. ¿Ahí está compartida? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, Bueno, como sí. dijo la doctora, voy a hablar del sarcoma de Ewing, el rol de la medicina nuclear en la estadificación, en la respuesta a la terapia y la recaída, y después voy a finalizar con un caso del hospital. Como introducción, el sarcoma de Ewing, ¿sí? Es el segundo tumor óseo primario maligno más común en pediatría. Abarca el 2% de cánceres en niños y adolescentes. Se presenta entre los 5 y 30 años, con una mayor incidencia en la segunda década de vida. Es más frecuente en varones. Histológicamente está compuesto por células redondas, pequeñas y azules. Y presenta una alteración molecular característica, es una translocación cromosómica, una fusión de oncogenes, que es una proteína que es el EWSR1 FLI, lo más frecuente asociación, y también se puede asociar al ER, que son factores de transcripción. El 75% se origina de los huesos, y afecta tanto el esqueleto axial como apendicular. Estas son las localizaciones. Esa es una serie del hospital, son 98 pacientes, ¿sí? Desde enero del 2011 hasta febrero del 2022, donde vemos que las localizaciones en el esqueleto axial más frecuentes son pelvis, raquis y parrilla costal, y en las extremidades el fémur y la tibia son los lugares más frecuentes. Como factores de mal pronóstico, el principal factor pronóstico del Ewing son las presencias de metástasis al diagnóstico. La edad mayor a 14 años, el tamaño mayor a 8 centímetros, un volumen de 200 mililitros del tumor, y la localización pelviana. La presentación más común es dolor, tumor o inflamación en el sitio de la lesión, y el 25% de los pacientes al diagnóstico presentan metástasis óseas en médula ósea o pulmones, también puede estar en ganglios, menos frecuentemente cerebro y corazón, pero también está descrito, y en nuestra serie el 38% de los pacientes al diagnóstico presentan metástasis. La metástasis al diagnóstico es un predictor de sobrevida en estos pacientes. La sobrevida global a los 5 años es de 70% en la enfermedad localizada, y de un 25 a un 30% en la enfermedad metastásica. Con respecto a la estadificación, bueno, sabemos que la resonancia define bien la extensión local del tumor, tanto ósea como de partes blandas. La tomografía de tórax multicorte tiene una alta sensibilidad del 100%, ¿sí? Es una adquisición volumétrica, ve micronodulillos menores a 3 milímetros, y eso en muchos artículos está descrito, la diferencia, ¿no es cierto?, entre el PET, la tomografía de tórax de PET, y la tomografía multicorte.
donde en el PET no es tan sensible encontrar estas metástasis. El PET-CT con FDG se demostró superior a los métodos convencionales anatómicos en la detección de metástasis ganglionares, ¿sí? Con una alta sensibilidad del 79,3% y una especificidad del 90 y casi 98%. Y también metástasis óseas, también con una alta sensibilidad y especificidad. Y recientemente el PET-CT se está utilizando en la estadificación, el PET-CT y la resonancia de cuerpo entero. Estos dos métodos son propuestos en reemplazo de la gamografía ósea. Esta es una propuesta, un algoritmo diagnóstico de un simposio europeo de pediatría, de medicina nuclear del 2014, donde se propone que ante un diagnóstico de sarcoma de Ewing se estadifica con el PET-CT, y si en el PET-CT la lesión es ósea y lítica, no es necesario hacerle el escanosio. Si la lesión en el PET-CT es ósea y esclerótica, o bien tiene compromiso de partes blandas y no óseo, el MDP ¿sí? sería adherido a la estadificación. Y con respecto a esto, sabemos que las metástasis ¿no? En el sarcoma de Ewing son típicamente mediadas por osteoclastos con destrucción del hueso, por lo que el escáner óseo identifica de una manera indirecta estas lesiones por la reparación y la remodelación del hueso. Y hay muchos estudios que comparan la centellografía MDP con el PET-CT en la evaluación de estas metástasis esqueléticas, y obviamente la superioridad del PET-CT por la resolución es sobre el MDP, con una sensibilidad del 100% versus 68% para el centellograma óseo. Y esto tiene que ver también con la actividad metabólica de estas células neoplásicas. Pero el MDP puede mostrar también lesiones que no son vistas identificadas por la FDG, por ejemplo en la calota. Acá hay un punto de discordancia porque bueno, la FDG, la gran avidez que tiene el cerebro por este radiotrazador, enmascara a veces estas lesiones en la calota. Con respecto al tratamiento, sabemos que la combinación de quimioterapia, cirugía, radioterapia incrementó el pronóstico en estos pacientes, y la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante es importante en el manejo posterior. La respuesta histológica favorable después de un tratamiento de inducción permite predecir la sobrevida libre de eventos en estos pacientes, y es utilizada también para intensificar la terapia de consolidación. Hay un estudio, PIXI-colaboradones, que propone que la buena respuesta histológica después de la quimio como grados de necrosis. El grado 2 es cuando hay enfermedad microscópica, y el grado 3 cuando el tumor tuvo una respuesta total y es no viable. Y esto tuvo concordancia con el valor de captación estandarizada, menor a 6 antes del tratamiento. Hubo concordancia entre la buena respuesta histológica y este sub previo al tratamiento en una forma significativa en pequeñas series. Y con respecto a esto, estas las curvas de sobrevida en este trabajo. El sub 1 es el sub previo al tratamiento. Se interpretó como, bueno, en este estudio, bajo sub menor a 6 y alto sub mayor a 6, y se vio que la sobrevida libre de eventos, entendiendo la sobrevida libre de eventos es desde que comienza la quimioterapia hasta que tiene una recaída o el paciente fallece, la sobrevida libre de eventos a los 3 años fue un 75% con respecto a los pacientes que tuvieron alto sub, que la sobrevida fue un 37%, y esto fue estadísticamente significativo. No así sucedió con el sub 2, el sub 2 es post terapia de inducción. Interpretaron como buenos respondedores esos pacientes que el sub después de la quimio había disminuido más de un 55%. Y en estos pacientes se vio que la sobrevida libre de enfermedad fue de 80% a los 3 años, contra un 20% en los malos respondedores. Pero la serie fue pequeña y esto no fue estadísticamente significativo. Si en este estudio lo que se vio es que el sub 1, que es el pretratamiento, fue el único factor pronóstico independiente estadísticamente significativo. Y entonces si este hallazgo ¿sí? del sub 1, sub 2 se confirma en series de mayor número de pacientes y la respuesta metabólica,
podría ser un factor para estratificar los pacientes con sarcoma Ewing localizado. Identificar aquellos pacientes que podrían beneficiarse con una quimio de inducción adaptada al riesgo que tienen. Con respecto al tratamiento y la respuesta, sabemos que la reducción del tumor no tiene un correlato significativo con la viabilidad del tumor. Por eso los estudios convencionales anatómicos no identifican la respuesta a la quimioterapia. O sea, en general la mayoría de los protocolos usan el RECIST, disminuye el volumen postquimio, disminuyen las partes blandas, pero esto no tiene mucho que ver con la viabilidad del tumor. Este es un ejemplo de uno de los artículos de un varón de 5 años con sarcoma Ewing en escápula derecha, tratado con quimioterapia, y a los 2 meses del tratamiento muestra esta resonancia con este corte axial, donde se ve que tiene un realce en la escápula, se sospecha que persiste la enfermedad, pues sabemos que los cambios post-contraste en la resonancia y de señal, siguiente 2, refleja cambios en el tejido, y bueno, pero esto no tiene que ver con la viabilidad. Sí, en resonancia, ahora bueno, no voy a dar detalle de eso, pero está la secuencia de difusión donde evalúan también la celularidad de la lesión, ¿sí? Y el PET no mostró captación de FDG, y el seguimiento clínico y radiológico del paciente confirmó la ausencia de enfermedad. Entonces, con respecto a la respuesta a la quimioterapia, ¿sí? El FDG, el PET-CT, la diferencia entre el subprevio y postquimio ha demostrado tener un correlato con los hallazgos histológicos, y podría ser un parámetro para medir la respuesta al tratamiento y ayudar a mantener o modificar la quimioterapia. En muchos artículos, los parámetros que usan para medir esto es el volumen metabólico tumoral y la lesión glicolítica total, ¿sí? Y estos parámetros los utilizan para ver pre-tratamiento, además del valor de captación estandarizada, ¿no? Y post-tratamiento, y esto puede predecir la respuesta a la quimio y la sobrevida. De hecho se usa el PERCIS modificado con estos parámetros y se saca el MTB y el TLG de todo el cuerpo. El PET-CT también se ha demostrado que si son positivos post-inducción, estos pacientes tuvieron más corta sobrevida comparado a los que fueron negativos post-tratamiento. Así que el PET también es una herramienta para identificar pacientes con alto riesgo de recaída temprana y que pueden necesitar una quimioterapia más agresiva. Y bueno, entonces según algunos autores, una disminución del valor de captación estandarizada mayor a 55% postquimio son considerados buenos respondedores a la quimioterapia neoadyuvante. Para otros autores, la reducción de menos de 2,5 del valor de captación estandarizada después de la quimio estaría asociada a un incremento de sobrevida libre de eventos. Y hay otros estudios que la reducción entre el pretratamiento y posttratamiento no mostró asociación ni con la sobrevida global ni con la sobrevida libre de eventos. Con respecto a la evaluación de la recaída, con los avances en el tratamiento, la detección de la recaída y la localización del sitio son importantes en el manejo de los pacientes y para el pronóstico. Y las imágenes juegan un rol importante en detectar la recaída, la resonancia, la tomografía, pero los cambios post-terapia reducen la especificidad de esta imagen anatómica. Y sabemos que el centellograma tiene un rol limitado, ¿no?, en detectar la recaída porque es muy poco específico. Pero sí hay estudios que han demostrado que en pacientes con sospecha de recaída, el PET-CT sí tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad para detectarla. Y no hubo diferencia significativa cuando sospechaba la recaída por imágenes o por clínica, o en aquellos pacientes que se fue detectando la recaída en el seguimiento. También se está evaluando el control de estos pacientes con PET-CT y los niveles en plasmas de oncogenes. ctDNA, que es la circulación de tumor de copias de ADN, que muestran esta transcripción de las que yo les hablé, y eso podría evaluar la respuesta al tratamiento y detectar la decaída. Hay estudios que hicieron el PET, y vieron cómo fue negativizando la captación, y a su vez esto fue asociado a que bajaron también los niveles de plasma de oncogenes, con un correlato bastante significativo. Y hay otro tema que, bueno, ya les había comentado al principio, la resonancia del cuerpo entero versus el PET-CT.
Sabemos que la biopsia de médula ósea, como el escan óseo, se utilizan para excluir el compromiso del esqueleto. Pero recientemente, tanto el PET como la resonancia son propuestos para reemplazar el centellograma óseo, y de hecho hay lugares que usan ambas técnicas. En nuestro hospital, como protocolo, en los pacientes que tienen metástasis, hacemos resonancia también de cuerpo entero. Pero con respecto a esto, hay estudios también donde muestran que el PET-CT tiene falsos negativos para detectar estas metástasis esqueléticas, y sugieren como causa de esto la actividad aumentada en la médula ósea durante el tratamiento o posquimioterapia, o cuando las lesiones son muy pequeñas, o cuando están próximas a los núcleos de crecimiento. De hecho se revieron estas imágenes y se vieron que eran lesiones líticas, algunas muy pequeñas, que se visualizaban en la tomografía de baja dosis del PET, y no tenían actividad metabólica, y esto también lo asociaron con la variabilidad que tiene el tumor en las células neoplásicas con el consumo de la glucosa. Bueno, ahora sí les quería mostrar el caso, ¿no? Este es un varón de 15 años, con diagnóstico de sarcoma de Ewing en rama isquiopubiana derecha. El tumor era mayor a 8 centímetros, ya al inicio tenía metástasis pulmonar, con compromiso ganglionar regional, y tenía el arreglo 22q12 positivo, el oncogen que les comentaba, WSR1. La PAMO fue negativa, la punción de médula ósea, y como antecedente de enfermedad actual, el paciente había empezado con dolor intermitente en cadera, en rodilla, de 9 meses de evolución, que exacerbaba con el ejercicio. El paciente es futbolista, había reiterado en varias oportunidades, le habían hecho una ecografía de cadera, le habían dicho que tenía una sinovitis, analgésicos, y bueno, cuando viene al hospital, tiene esta radiografía donde se observa en el isquion esta imagen lítica expansiva. Se hace la resonancia del corte coronal y axial, donde se ve esta formación sólida, hiperintensa, heterogénea, que desplaza estructuras de la pelvis, que compromete el ilion, el acetábulo, el isquion, también músculos de la zona. La masa tenía un volumen de 1081, y habían ganglios menores a 1 centímetro, como laterales, inguinales y femorales. Se hace la tomografía de tórax, donde se ve que tenía una imagen nodular en el segmento anterobasal del lóbulo inferior izquierdo, y tenía 3 imágenes nodulillares. El centellograma óseo mostraba la afectación, la hipercaptación en el ilíaco, no tenía compromiso en el resto del rastreo esquelético. Las imágenes, bueno, el PET-CT son gentileza de la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear. Nosotros, todos los pacientes que no tienen obra social, el hospital paga el PET-CT, y van los pacientes sin anestesia a la fundación. Así que bueno, Sonia me dio un montón de imágenes, porque nosotros, los informes nos vienen al hospital, en el CD los subimos al PACS, pero bueno, a veces no se pueden fusionar y tenemos algunos inconvenientes, así que me otorgó varias imágenes. Bueno, acá podemos ver entonces la masa isquiopubiana con compromiso de partes blandas, que afecta el isquion, el acetábulo. También esta lesión tenía un valor de captación estandarizado, un sub de 4,6, y también informaban ganglios de 10 a 11 milímetros de la cadena ilíaca con un sub de 2,4. Esta es la tomografía, donde la pongo porque no se veía la imagen nodular que nosotros veíamos en la tomografía del hospital, ¿sí? Está el mismo corte, busqué los mismos cortes y no se ve. El paciente empezó tratamiento, inició el protocolo sudamericano, con vincristina, ciclofosfamida, doxorubicina y fosfamida de topósido, y se hizo la evaluación al 8º ciclo en inducción. Se vuelve a estadificar, se hace la resonancia, el control, la tomografía en donde estaba esa imagen nodular, ahora se veía una imagen lineal, y solo se veía una imagen nodulillar, y el PET-CT, donde había bajado el sub el 50%. Acá les muestro las imágenes, la resonancia, los cortes coronales y axial, donde se nota la marcada reducción de la masa, menos compromiso de partes blandas. El volumen era 539, bajó un 50% la lesión, y seguía teniendo el ganglio homolateral menor a 1 centímetro. Este es el PET-CT,
donde también tenía una importante disminución del componente de las partes blandas. El sub era de 2,3, el previo 4,6, bajó también, redujo un 50%, y ya no se observaban las imágenes ganglionares que están mencionadas en el PET-CT previo. Con respecto a la respuesta al tratamiento, entonces en el 8º ciclo el paciente tuvo una respuesta parcial. Inició radioterapia de las playas pulmonares y de la pelvis, terminó la consolidación e inició el mantenimiento. Así que volvemos a ver cómo está en su fin de tratamiento, se vuelve a solicitar resonancia, el PET, la tomografía de tórax en esta distancia ya no se veía nada, pleuroparenquimatoso, y el centellograma óseo. El centellograma óseo solo seguía mostrando la captación local. El PET-CT, el sub, bajó a 1,5, tenía leve actividad metabólica, ¿sí? Tenía todavía compromiso del hueso, lisis, pero había reducido mucho la captación, y en la resonancia lo que refiere que, bueno, tenía cambios tisulares, muy escasos cambios tisulares, tenía la similar extensión a la tumoral a la tomografía previa, y también del componente de partes blandas, no se veían ganglios. Lo único que refería era que tenía una inhomogeneidad en el hemipelvis derecha, que lo atribuían a los cambios posactínicos o a cambios de la médula ósea roja, porque no eran característicos del secundarismo, no eran hiperintensos en T1, hiperintensos en T2. Así que se interpretó de esa manera. Tuvo el paciente entonces una remisión completa metabólica con residuo tumoral, le había todavía quedado tumor. Pero bueno, a los 3 meses presenta dolor puntual en el sitio de la cicatriz de la biopsia, y se realiza una ecografía donde informaba que aumentó un aumento del espesor del tejido celular subcutáneo. El PET-CT lo que mostraba era que había aumentado nuevamente el sub en el sitio de la lesión, no se veía nada en otra parte, y la resonancia seguía sin los cambios, sin cambios, solamente refería las medidas y era un volumen de 383. Con la sospecha de progresión, no sospecha, sino ya tenía progresión local de la enfermedad, se hizo biopsia, se confirma la recaída y comenzó tratamiento de segunda línea. El comité de tumores definió qué beneficio podía tener en este paciente una cirugía de control local, ya que hasta el momento era una progresión local de la enfermedad, y quizás el control quirúrgico tendría un rol pronóstico en la sobrevida del paciente, porque ya se sabía que el paciente era refractario a los tratamientos y el pronóstico no iba a ser bueno. Así que se planeó hacer una hemipelvectomía. Es una cirugía de alta morbilidad, así que se reestadifica para estar seguros de que realmente era solamente progresión local, así que se vuelve a solicitar resonancia, el PET-CT, la tomografía de tórax, que solo informaba una imagen micronodrillar, y el centellograma. El PET-CT, ¿sí?, en el sitio de la lesión informaba que había disminuido, tenía un sub de 3 para previo de 4,7, pero tenía nuevos focos locales. Se veía en el techo del acetábulo que había aumentado la captación de FDG, en la región isquiática también, y que había ensanchamiento de los músculos que lo rodeaban, lo obturador y mayor fijación de FDG. Y la resonancia seguía sin cambios, seguían informando lo mismo, esta inhomogeneidad de la médula, y las medidas de hecho habían reducido, tenía un volumen de 180 para un previo de 383, o sea que tenía una reducción parcial del volumen tumoral. Y le hacemos el centellograma óseo, y bueno, tenía la enfermedad localizada, pero bueno, lo que llamó la atención, esta captación entre L2 y L3, por lo que entonces se solicita que le hagan imágenes localizadas anatómicas de dicho sitio, y en la resonancia de columna lumbar se ve en los cortes sagitales
una lesión que compromete las partes blandas, posterior a L2 y L3, estaban los tejidos adyacentes, era hipointensante 1, hiperintensante 2, y realzaba con el contraste. Así que bueno, se suspende la cirugía por progresión metastásica a la columna lumbar. En este paciente también se le hizo la resonancia del cuerpo entero, donde muestra la lesión local, igual que el PET-CT, muestra la progresión local de la enfermedad. Si la resonancia no se hace un corte sagital, no se ve esa lesión que les había comentado. Y acá en el PET-CT, no sé, quizás uno retrospectivamente puede pensar que hay algo, pero la verdad es que no detectó esta lesión que se vio por resonancia. Para recordar, la FDG en el sarcoma de Ewing tiene un grado de captación variable, ¿no? Porque podría depender de varios factores, pero no hay un punto de corte de valor de sub recomendado. El PET-CT tendría un rol en la estadificación inicial pretratamiento para evaluar la extensión de la enfermedad y también como factor pronóstico, para evaluar y correlacionar la respuesta a la quimioterapia. Pero, dado el limitado número de pacientes que se incluyen en las series, que son menos los casos pediátricos, la heterogeneidad en la población, muchos estudios hacen adultos y pediátricos, también la heterogeneidad histológica, hay muchos estudios que incluyen sarcoma de Ewing, osteosarcoma u otros sarcomas, y la falta de uniformidad en el tratamiento también lleva a una dificultosa interpretación de los resultados de los trabajos. Si el PET-CT tiene un rol en la detección temprana de la recaída y principalmente ósea, la TC multicorte sigue siendo superior para detectar las metástasis pulmonares, y el escan óseo y el FDG son modalidades de imágenes que proveen información complementaria para las metástasis óseas. Y esto tiene que ver con la diferencia funcional, y bueno, la verdad que a nosotros el que ayudó a detectar lo que estaba sucediendo en este paciente fue el centellograma óseo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Eli, muchísimas gracias por tu exposición, la verdad que fantástica y muy completa. Así que bueno, yo le agradezco a todos y dejo que esto continúe en manos de los organizadores de la asociación. No sé si está Raúl por ahí. O Sonia, nosotros ya terminamos. Bueno, gracias a todas. Les pasé por primero que nada pasé por el chat el link para poder hacer el examen. No hace falta que lo hagan hoy, pueden hacerlo mañana, tranquilos. No sé si había preguntas primero antes de... antes de terminar, Sí. y de todas maneras voy a... Deme 2 segundos que tengo que habilitarle el micrófono a Sonia. Dos segunditos más. Estamos, a ver, ahí está. Hola, ahí estoy. Bueno, termina Raúl, yo quería hacer un pequeño comentario. Sí. Quedó la pantalla compartida. Sí, quería sacar eso. No, yo respecto al caso y respecto al pulmón, lo que pasa con la TC en el PET es que digamos, la resolución del método es de 6 a 8 milímetros, ¿no? Entonces, las imágenes pulmonares, los nodulillos, quedan por debajo del poder resolutivo del PET. Por supuesto, también va a depender de la calidad de la tomografía, si tenemos una tomografía de mayor calidad, más de 6 cortes, menos de 6, pero lo que sucede habitualmente, así como en el sarcoma, en otras patologías, es esto, ¿no? Que tenemos esa limitación para los nodulillos. Sí. Sí, Daniel, ya puedes desactivarte, digamos, activarte su micrófono. Sí, el que quiere... Ahí está. Excelente. Muy interesante, muy bien hecho todo. Quería hacer un comentario técnico, básicamente no para los que estamos haciendo chicos, sino para los que, de todo el montón de gente que tuvimos acá.
para los que no hacen chicos habitualmente. En el MECL, fundamental la inyección endovenosa, como en un renograma. O sea, si algo quedó afuera, más vale no seguir inyectando o eventualmente pasarlo más tarde o otro día. La otra cosa es que lo hacemos con el chico acostado, panza arriba, todo el estudio, todo. No lo levantamos, no lo movemos. Cualquier movimiento de ese tipo, aunque el tipo patee ahí, no me importa, pero que siga horizontal, porque lo verticalizás y hay riesgo de que avance el tecnecio del estómago y te tapa todo. Y las laterales, las vistas laterales que hay que hacer siempre, también con el chico panza arriba y los detectores verticales. Y la otra que hacemos, y que es como una trampita, es decúbito lateral, ahí lo pones en decúbito lateral. Vistas de frente en decúbito lateral. Y el MECL se mueve. Y por la gravedad cae hacia abajo. Y lo haces el otro decúbito lateral y también se mueve. Eso es otro factor para disminuir las imágenes así medio borrosas. Si eso se mueve, lo más probable es que esté en el delgado. Y si está en el delgado, lo más probable es que esté en el MECL. No quería contarles eso para los que no es tan habitual hacer estos estudios. Yo le quiero hacer una pregunta a Mabel respecto a la ranitidina, porque ahora la ranitidina no se usa prácticamente. No, la verdad que yo jamás lo he usado, pero también lo he leído en la bibliografía, por eso lo transmití, como para aumentar la sensibilidad diagnóstica. Yo, la verdad, en el servicio nunca la hemos usado. No, pero, yo tampoco, pero quería saber si se reemplazaba con algo, porque ahora ni siquiera se usa en la práctica clínica. No, se dejó de utilizarse, sí. No, la verdad que no sé si lo reemplazan con algo. Yo no tengo experiencia en eso y tampoco sé de otros servicios que lo hagan. La verdad que no. En la práctica no. Pero es verdad que la ranitidina por ahí es un dato antiguo porque dejó de darse a la población en general. Sí. Pero bueno, en algún momento se estimuló con eso, sí. Sí, Antes decían también cimetidina, en algún momento epigastrina, o sea, algún bloqueador de la célula parietal. Pero realmente, particularmente, nosotros no tenemos experiencia, nunca tuvimos necesidad, digamos. Ok. Bueno, me pareció muy bueno el video y la experiencia de la técnica, porque, bueno, nosotros nos vienen chicos a los servicios que también hacemos adultos, nosotros es como que toda esta experiencia que tienen ustedes nos sirve mucho en la preparación, hacemos lo mejor que podemos, pero bueno, los que no hacemos habitualmente pediatría, un poco nos da esa cosita, ¿no? Cuando vienen los niños. Así Sí, que no, muy bueno la transmisión de la experiencia. no hay que tenerle miedo, digo siempre. A los pediátricos a veces que le tienen miedo. No, no, no. Es paciencia. No, Paciencia y responsabilidad, como dije anteriormente. Somos responsables. Sí, Responsables en esos chiquitos que vienen a nuestras manos y vienen llorosos, angustiados, que hace como 2 semanas me preguntaba uno de los nenes, ¿qué me vas a inyectar? ¿Veneno? Mi amor, chiquitito, no. Y tenés que lidiar con los padres también. O Sí, sea, también. no contener a los padres también, ¿no es cierto? Sí. Es mucha, a ver, contenerlos, le decimos a los papás, no traten de hacerle mimitos, denle besitos, porque tenemos miedo también nosotros de que se desmayen los padres y pobres nos quedamos con la criatura y el estudio. Entonces, para que no asustar a esos papás que vienen angustiados, le decimos, dele besitos, acompáñelo, ni mire el momento de la inyección porque tal vez se siente miedoso o angustiado. Y bueno, es toda esa formalidad o esa forma de trabajo que tenemos para que el trabajo salga, para que el estudio salga el informe y bueno, y se derive al médico que lo pidió. Es así. Perfecto. En ninguna situación dan sedación. No, Nada. nunca. Nada, paciencia.
es todo paciencia. Le indicamos al papá que le dé líquido, que le dé de comer, que le vaya cambiando los pañales, y cuando lo trae, por ejemplo, para hacer un centellograma renal a las 2 horas para hacerle la imagen, ahí le decimos que le cambie el pañal, que lo haga previo en ese transcurso, en ese tiempo que va tomando líquido, que lo canse, que lo haga jugar, que tenemos un parque en planta baja del hospital, y que el chiquito juegue, se distraiga, y cuando viene se fija si el pañal está mojado, se lo cambia y lo pone a dormir. El chiquito entra dormido, tranquilito, en 15 minutos se hacen las imágenes y se va con el estudio ya realizado y después el informe. Y así. Y trabajamos de esa forma. Hace muchos años que trabajamos con la doctora Montivero y todo el equipo que está, Aníbal Loiacono, Alejandra Doelo, los doctores Sarmiento, y ahí vamos llevando el trabajo. Perfecto. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas. Excelentes todas las exposiciones. La verdad que bueno, un lujo. Y bueno, les quiero agradecer y desearles, cerramos con esto y les deseo muy buenas noches a todos. No sé, Raúl, si querés agregar algo más. No, comentar lo de la evaluación y los créditos. Sí, les cuento, ¿no? Para que sirvan todas estas actividades para las recertificaciones y certificaciones, y con la importancia que se le está dando, ¿no? Y con la posibilidad de que sea obligatoria la certificación o recertificación a futuro, para que sea válida la actividad y pueda juntar puntaje con esto, es conveniente que hagan el cuestionario, que lo completen tranquilos, después lo mandan, pero bueno, es como para que todo esto nos sirva para aprender y para poder certificar o recertificar. Y cuando ustedes terminan de hacer el examen, les va a llegar un mail con el certificado, y digamos, si aprobaron, con el certificado, y lo van a poder tener. Bueno, si no hay nada más, podemos ir cerrando. Bueno, buenas noches, O sea, muchas buenas gracias. noches.